Paz de Dios, hermanos, les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a mi hermano Fausto Martínez, a mi hermano Narciso Rivera, a la Iglesia de Cristo en general. Quiero permitirme, hermano, agradecer a Dios por la bendición que me concede de compartir su palabra, pero también hay un gozo inmenso en mi corazón, porque en esta iglesia mi hogar fue alcanzado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis padres, la hermana Pollita, mi hermano Tanito, como los decían de cariño, Dios los alcanzó en esta iglesia. Allá por el año de 1977, yo era muy chico, era un niño prácticamente, y le damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede. Quiero invitarle, hermano, a que ahí en su hogar me ayude a hacer esta oración para que la palabra de nuestro Dios penetre hasta lo más profundo y se quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de compartir tu palabra. Pero te pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo quebrante nuestra vida, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón para que tu palabra llegue a nuestra vida y se quede grabada en lo más profundo de nuestra alma. Que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de cada uno de los que forman parte de esta iglesia Sinaí, para la gloria de tu nombre maravilloso. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que dice que es más cortante que espada de dos filos, atraviese nuestro corazón, penetre nuestros pensamientos, penetre todo nuestro ser, y que podamos dar fruto para la gloria de tu nombre precioso. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarles, hermano, ahí en su hogar, a que veamos para la gloria de nuestro Dios el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y a este tema, a esta predicación le hemos puesto, hermano, la iglesia gloriosa que vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para esto yo quiero invitarle a que abra su Biblia y ahí en su hogar, junto con su familia, junto con sus hijos, con su esposa, leamos la escritura para la gloria de Dios. Y ábrala en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y lea conmigo del versículo número 7 al versículo número 13 para la gloria de nuestro Dios. Dice la escritura: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Los mensajes o cartas
escritas a las iglesias están contenidas en los capítulos 2 y 3 de este libro. Las iglesias existían. Basta ver, hermano, ahora con los medios de comunicación las evidencias arqueológicas de cada una de ellas. Pero también las condiciones descritas en las mismas eran realmente las que vivía cada una de ellas. Tenemos la palabra de nuestro Dios como evidencia, y esto lo afirma la Escritura. Y lo que la Biblia nos dice es esto: que Juan el apóstol recibe la orden de escribir. Ahí desterrado en la isla de Patmos, dice la Escritura, por causa del testimonio de Jesucristo. Ahí, hermano, en ese lugar, cada iglesia recibió un mensaje en particular de acuerdo a la necesidad espiritual. Cada mensaje comienza con una expresión, y usted lo puede corroborar leyendo, hermano, el mensaje a cada una de las iglesias. Este mensaje comienza con esta expresión: yo conozco, porque el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Y usted y yo como iglesia, como cada creyente en particular, debemos entender que para el Señor nada está oculto. Dice la Biblia precisamente ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero estos mensajes son también para la iglesia de hoy y para cada creyente en particular, porque las cartas a las 7 iglesias son una descripción del estado anímico y espiritual de la iglesia de todos los tiempos. Hoy, en este tiempo de gracia que nos ha tocado vivir, la iglesia debe de vivir de acuerdo con la voluntad de su Señor. Y la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida, para la iglesia de Cristo, la vemos en la revelación que el mismo Señor Jesucristo le dio al apóstol respecto a la condición de la iglesia, de las iglesias. El Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas, revela a Juan el estado, la situación de cada una de ellas. Y es importante conocer para la iglesia actual lo que el Señor le revela a Juan, para así, hermano, usted y yo analizar nuestra condición, analizar nuestra vida, no a nuestra perspectiva, no a nuestras ideas, no a nuestros pensamientos, sino conforme a la luz de su palabra. Evaluar nuestra condición como iglesia y como creyente, para corregir, pero también para mantenernos viviendo en la voluntad de nuestro Dios. El análisis que el Señor Jesucristo hace y le revela a Juan de la iglesia, de las iglesias, es completo, hermano. Es donde el Señor Jesucristo le muestra a Juan y desnuda a la iglesia, revelándole, hermano, cuáles eran sus logros, cuáles eran sus debilidades, cuál era la instrucción. Pero también el Señor ahí mismo en esta carta les da una promesa: gloria a nuestro Dios. Y encontramos, hermano, en estas cartas, ¿qué encontramos en estas cartas? Bueno, si usted las lee en su casa detenidamente, encontramos que es enviada a un destinatario, es decir, al ángel de la iglesia, al que estaba al frente de la congregación. Pero también en estas cartas encontramos una descripción de Cristo, resaltando algunos de los atributos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús elogia, hermano, algunas de las cosas loables de cada una de las iglesias, es decir, los logros. Pero también, hermano, el Señor Jesucristo le revela a Juan
y le hace un análisis de las condiciones espirituales, es decir, la debilidad de la iglesia. Y para corregir estas debilidades, para, hermano, que la iglesia viva de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor instruye a la iglesia y le da una instrucción para corregir lo deficiente. Pero también le da una promesa. Y esto es lo maravilloso, porque el Señor es fiel a sus promesas. Aleluya. Y en particular vamos a ver este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Pero ¿cuáles eran los logros de esta iglesia? De este mensaje a esta iglesia de Filadelfia. Dice la Escritura que esta iglesia había guardado la palabra. El Señor Jesús, que conoce todas las cosas, conocía sus obras. Él sabía todo lo que la iglesia hacía. Esto nos revela que la iglesia de Filadelfia leía la palabra, la escudriñaba. Pero lo más importante, no solamente que la leía, que la escuchaba, sino que la recibía en su corazón. Y esto es lo importante, que nosotros atesoremos en nuestra vida, en nuestro corazón, su palabra. Porque, hermano, al hacer esto, al atesorarla en nuestro corazón y obedecer su palabra, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. La iglesia de Filadelfia fue bendecida por Dios, porque el Señor conocía su corazón y sabía que esa palabra se había quedado en su vida, que esta iglesia no era solamente oidor, sino era hacedor de ella. Y el Señor Jesús, a través de su palabra, nos manda que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la misma para la gloria de nuestro Dios. Si nosotros hacemos esto, hermano, si nosotros guardamos su palabra en nuestro corazón, el Señor Jesucristo nos bendecirá. Por eso el escritor bíblico nos dice en Josué 1:8 que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. El Señor Jesucristo también les dice que no ha negado su nombre. La iglesia, aún en medio de la situación que vivía, recordemos que Juan, el apóstol, estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Cristo, por causa de la persecución. Y en aquel tiempo, hermano, el ser cristiano muchas veces costaba la vida. La iglesia sufría, hermano, esta situación, pero aún en medio de tantas dificultades no se retractaba, no abandonó su fe. Dice la Escritura que daba testimonio verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy usted y yo estamos viviendo una situación difícil, una situación de adversidad. Pero en medio de todo esto, hermano, usted y yo como iglesia de Cristo no debemos de negar el nombre de Cristo. Debemos de dar testimonio vivo de que Cristo vive en nuestro corazón y de que su presencia, hermano, está en nuestra vida. Debemos de ser testimonios vivos de que el Señor Jesucristo ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestro corazón, ha rescatado nuestra vida de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy tenemos que guardar a Cristo en nuestro corazón, tenerlo en nuestro corazón y anunciar las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo, hermano, también le revela al apóstol las debilidades de esta iglesia. Y el Señor le dice: tienes poca fuerza. Versículo número 8. Esta palabra del Señor no se refiere, hermano, a la falta de fuerza espiritual, sino a la fuerza física. Significa que había pocos creyentes en comparación con aquellos incrédulos que había en aquel lugar. Pero en medio de este pueblo se hallaba un remanente fiel,
un remanente entregado al Señor. Y en este sentido, esta iglesia, sin lugar a duda, eran fuertes. En la humana debilidad de ellos se manifestó el poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios está con su iglesia hoy en día. El poder de Dios está con la iglesia Sinaí y quiere usar nuestras vidas. A pesar, hermano, tal vez que tenemos poca fuerza, pero el poder de Dios está en medio de su iglesia para la gloria de su nombre maravilloso. Aleluya. Esta iglesia, aunque era pequeña, la iglesia de Filadelfia, suple esta debilidad, hermano, con su fidelidad a la palabra del Señor y su amor a Dios. Y es un ejemplo, es un modelo, hermano, para nuestra vida de cómo debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Pero ¿cómo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Aceptando y poniendo en acción la instrucción del Señor. ¿Cuál era la instrucción del Señor para esta iglesia de Filadelfia y también para la iglesia de hoy en día, hermano? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, donde vemos la instrucción del Señor. Y primeramente encontramos una advertencia que el Señor le da a la iglesia y le dice: yo vengo pronto. Con esta palabra el Señor despierta a la iglesia, le recomienda estar alerta, en vela, en espera. Y usted y yo como iglesia somos, hermanos, hoy en día la iglesia de Cristo. Y debemos, hermano, estar así, alertas, despiertos, porque lo que está ocurriendo en el mundo, hermano, lo que estamos viviendo hoy en día, usted y yo somos testigos oculares. Todo lo que está pasando alrededor de nuestro planeta es una realidad. Y esta realidad nos dice que Cristo viene pronto por su pueblo. El Señor nos aconseja que seamos entendidos en medio de los tiempos y que despertemos de nuestro sueño, de nuestro letargo, y que veamos la realidad, hermano, de que Cristo pronto viene por su iglesia. Por eso el Señor Jesucristo, a través de la Biblia, a través de los ejemplos, a través de parábolas, hermano, nos dice que cuando veamos todas estas cosas que están pasando, que están sucediendo en nuestro planeta, debemos estar alertas, hermano. La Biblia nos dice ahí en Mateo capítulo 24, del versículo 32 al 33, nos dice el Señor Jesucristo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aleluya. Cristo viene por su iglesia, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Y debemos de entender, hermano, que esta realidad está cerca, hermano, de que Cristo venga por su iglesia, de que los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya, porque esta es una realidad verdadera. Esta es la esperanza viva que el cristiano espera para la gloria de su nombre maravilloso. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Pero también, hermano, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: retén lo que tienes. Y se retiene lo que es valioso y útil. Los valores espirituales que tenía la iglesia de Filadelfia eran fe, amor, obediencia, paciencia, fidelidad. El Señor le dice a la iglesia que mantenga todo esto, que se conserve, que guarde estos valores espirituales. Usted y yo como iglesia tenemos valores espirituales, tenemos una salvación en nuestra vida. Tenemos, hermano, en nuestra vida su palabra. Pero también tenemos que guardar nuestra santidad, tenemos que vivir en santidad, apartarnos del mundo, vivir para Dios, alejarnos de todo aquello que dañe nuestra vida espiritual
y vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Porque si no lo hacemos así, dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y tenemos que vivir una vida, hermano, íntegra para la gloria y la honra de nuestro Dios. La Escritura nos dice, hermano, que guardemos todas estas cosas en nuestro corazón, pero también que vivamos para la gloria de nuestra vida como iglesia, viviendo fervientemente, esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Pero ¿para qué retenemos estos valores espirituales, hermano? ¿Para qué? Dice la Escritura en esta carta a Filadelfia, para que nadie tome tu corona, para que nadie tome nuestra bendición, nuestro lugar, que el Señor ya tiene preparada para cada uno de nosotros. Todas las promesas que Dios ha dado, hermano, antes y ahora y en el futuro, son tesoros invaluables que ha otorgado a una iglesia vencedora, a una iglesia victoriosa. El enemigo y el mundo quieren robar estos valores, pero la iglesia de hoy, al igual que la iglesia de Filadelfia, no lo permitirá, hermano. Porque, hermano, la iglesia es de Cristo y de Cristo es la victoria, y nosotros en Él, hermano, dice la palabra de nuestro Dios, dice la Escritura, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. El Señor le da una promesa también a esta iglesia. El Señor, hermano, le dice a esta iglesia que serán columnas en el templo de Dios, que Él escribirá en cada cristiano el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios. Versículos 12. Pero también le da una promesa ahí también, hermano, una segunda promesa. Y le dice que será guardada de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Versículo 10. El Señor efectivamente amaba a la iglesia de Filadelfia, protegía a esta iglesia y Él cumplió su promesa. Y la historia, hermano, certifica esto. Dice, hermano, la historia que en tiempo de la persecución bajo el imperio de Trajano en el siglo I, todas las iglesias sufrieron fuertemente persecución, excepto la iglesia de Filadelfia. Años después, cuando las iglesias de Asia Menor prácticamente fueron exterminadas por los maometanos, para sorpresa de todos, solo la iglesia de Filadelfia quedó intacta, hermano, ahí, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. En el siglo XIV, un hombre llamado Timur Lenk, conquistador tártaro, borró totalmente todas las iglesias, pero la pequeña iglesia nuevamente fue protegida como un milagro. Al ver esto, dice la historia, hermano, que los maometanos no comprendían cómo sucedía esto, pero la promesa de Dios ya estaba dada. La promesa de Dios estaba vigente. Y dice la historia que ellos mismos la llamaron, estos hombres maometanos, la llamaron la ciudad de Dios. Se da cuenta, hermano, que Cristo es fiel y verdadero. Él cumple sus promesas. Dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Qué hermosas son las promesas de Dios, porque Dios, cuando plasma sus promesas en su palabra, es para que nosotros las tomemos, para que nosotros las pongamos en nuestro corazón, pero que también creamos en ellas para que se cumplan para la gloria de nuestro Dios. Porque dice la palabra que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y Dios ha dado sus promesas para que nosotros, confiados en ella, veamos la gloria de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Pero hay una condición.
Hay una condición para que estas promesas se cumplan en nuestra vida particular y en la vida de la iglesia. En los mensajes dados a las 7 iglesias está esta expresión también, que es muy importante, hermano, para nuestra vida como creyentes y como iglesia. Dice la Escritura: al que venciere, al que se mantenga firme sin fluctuar, peleando, dice la Escritura, la buena batalla de la fe. La iglesia de Filadelfia peleó y venció, porque el santo, el verdadero, estuvo con ellos. Y hoy, hermano, que usted y yo estamos viviendo esta situación, viviendo estos momentos cruciales de la historia, donde a usted y yo nos toca vivir, hermano, en medio de este tiempo de gracia y pelear para la gloria de nuestro Dios, en medio de esta pandemia, hermano, en medio de todas estas dificultades, que así como la iglesia de Filadelfia, cuando enfrentaba la persecución, parecía el futuro incierto, parecía una gran puerta cerrada, parecía que esto limitaba a la iglesia. Y hoy parece que todo esto, pareciera que todo esto limita a la iglesia de Cristo. Pero quiero decirle, hermano, que Dios está con nosotros, que Dios está con su iglesia. Y yo quiero pedirle que usted nunca se olvide de las promesas de Dios, que nunca se olvide que aunque parezcan puertas cerradas, que aunque parezca que no hay trabajo, que la economía está bajando, que estamos luchando contra la enfermedad, quiero decirle que el santo, el verdadero, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. No se olvide de esta promesa, que Él es el que abre caminos donde no los hay, que Él fue el que abrió el mar, hermano, y pasó el pueblo de Israel en seco para la gloria de nuestro Dios. Cuando estaban en la orilla de aquel mar, parecía que no había escapatoria, parecía que no había futuro, parecía que allí iban a perecer. Pero el santo, el verdadero, estaba con ellos, y Él con su poder abrió el mar, y el pueblo pasó en medio de aquellas aguas en seco para la gloria de nuestro Dios. Y después dice la Escritura que cantaron un himno de victoria: bendito sea nuestro Dios. Nunca se olvide de esta promesa, que dice así: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Porque Él es el que tiene, hermano, toda potestad, toda autoridad para hacer lo imposible posible para la gloria y la honra de nuestro Dios. Yo quiero pedirte allí en tu hogar que elevemos una oración al Señor, que en medio de esta situación que vivimos, hermano, clamemos al Señor, le pidamos que Él nos ayude, que Él nos ayude a llevar el mensaje, que nos ayude a través de estos medios de comunicación a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también creemos a sus promesas y sabemos que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero también dice la Escritura que Él es Jehová, nuestro sanador, si estamos enfermos. Y también Él es el que está con su iglesia y el que estará todos los días para la gloria de su nombre precioso. Elevemos a Dios esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy conocemos tu palabra, hoy sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia. Tú estás a las puertas, Señor, todas las condiciones están dadas, todo lo que vemos que estamos viviendo, que estamos viendo, Señor, el cumplimiento de tu palabra, nos anuncian que tú vienes pronto por tu iglesia. Y hoy te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes sin fluctuar, a mantenernos, Señor Jesucristo, tomados de tu mano, Señor, viendo al autor y consumador de la fe que eres tú, Cristo maravilloso. Que cada uno de nosotros podamos mantenernos, Señor Jesucristo, buscando tu presencia, esperando en ti, trabajando en tu obra para la gloria de tu nombre maravilloso.
Padre, en tus manos está la iglesia de Cristo. En tus manos está cada uno de mis hermanos que forma parte de esta iglesia. Bendícelos allí en sus hogares. Aquel que le falta el trabajo, sé tú su proveedor. Aquel que está enfermo, Señor, sánale en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que está enfrentando miedos, temor, Señor, dale valor, porque tú estás con nosotros. Dice tu palabra que tú eres el que alienta nuestra vida, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice tu palabra, no temeremos aunque la tierra sea removida, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dice tu palabra que hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de nuestro Dios. Dice tu palabra, guarda Jehová, espera en él, porque de él viene toda dádiva y toda bendición. Desciende de lo alto, aleluya, bendito sea tu nombre para siempre. Te alabamos, te bendecimos, porque tú estás con tu iglesia, porque en tu luz veremos la luz. Porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, eres nuestra esperanza viva, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre. Bendice a mi hermano Fausto, a sus colaboradores de esta iglesia. Dales de tu bendición, sígueles usando para la gloria de tu nombre, para llevar el mensaje glorioso de tu palabra a la iglesia y a aquellos que escuchen a través de estos medios tu bendita y santa palabra. Bendito es tu nombre para siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Quiero invitarle, hermano, a que me ayude a leer el Salmo 23 para la gloria y la honra de nuestro Dios. Yo quiero invitarlo a que este salmo lo leamos con fe, creyendo, hermano, que lo que dice en estos versículos es una realidad en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor los bendiga.